Muy buen día para todos, bienvenidos a su charla Calmando al Corazón Agitado. Mi nombre es Hernán Darío Roa Rodríguez, soy médico, entrenador en reanimación cardiopulmonar básica y avanzada de los pacientes neonato, pediátrico y adulto, entrenador en sedación clínica básica y avanzada, médico de la Unidad de Cuidado Crítico de Urgencias de la Clínica del Occidente de Bogotá y médico de la Unidad de Cuidado Intensivo Adulto del Hospital de San Blas de la ciudad de Bogotá. Esta charla vamos a hablar acerca de cardioversión eléctrica. Quiero agradecer a la Asociación Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales de Bogotá, la UTCA, a los diversos patrocinadores y asistentes por permitirme participar de este prestigioso e importante proyecto académico. Quiero comenzar relatando que no pertenezco a ninguna sociedad científica, ni soy representante de casa farmacéutica, lo cual no me genera conflicto de intereses para esta charla. Lo primero con lo que vamos a arrancar es un repaso pequeño acerca de uno de los talleres que vamos a revisar durante este evento. Y hablamos un poco de la anatomía eléctrica del corazón, siempre recordando que hay un punto de inicio de la actividad eléctrica que parte desde este número 1, que es el nódulo sinusal. Este nódulo sinusal genera una actividad eléctrica que se desplaza a través de un trazado eléctrico entre las dos aurículas, a través del tracto interauricular o fascículo de Bachmann, y que rodea la anatomía eléctrica de la aurícula derecha a través de los tres tractos internodulares, anterior, medio y posterior, o haz de Bachmann, haz de Wenckebach y haz de Thorel, respectivamente. Llegamos a un punto intermedio que es el nodo auriculoventricular, un punto que funciona como una resistencia para permitir el paso de la actividad eléctrica a través del trazado eh, de la corriente eléctrica de los ventrículos dentro de el haz de His, las ramas izquierda y derecha, y por fin llegar a las fibras de Purkinje. Esta anatomía eléctrica se representa dentro del electrocardiograma, como lo vamos a ver dentro de nuestros talleres, a través de unos trazados especiales con unas medidas que tenemos en pantalla. Es fundamental siempre en el abordaje de todo electrocardiograma para la interpretación de un ritmo de cualquier paciente, la identificación de la velocidad del electrocardiograma, idealmente siempre 25 milímetros sobre segundo. Este es nuestro punto fundamental que nos va a dar las medidas fundamentales o las medidas básicas dentro del electrocardiograma y que nos va a permitir identificar cuál es el ritmo que está cursando nuestro paciente, como lo vemos en pantalla y como lo iremos repasando en nuestros talleres. La anatomía funcional de este electrocardiograma, así como lo relatamos hace dos diapositivas, pues nos genera una actividad eléctrica en una dirección desde la parte superior derecha y posterior hacia la parte inferior izquierda y anterior del corazón, generando una despolarización de todas las células cardíacas y facilitando la movilidad cardíaca. Esta anatomía funcional también se representa en nuestro trazado electrocardiográfico, como lo vemos en pantalla, a través de 4 escenarios fundamentales que van a ser nuestro escenario de análisis. El electrocardiograma, dentro de el abordaje de las ondas de cada latido, tiene unas zonas correspondientes a la actividad auricular y otras a la actividad ventricular. Fundamental en el análisis de los pacientes que llegan con taquiarritmia inestable y que son candidatos a cardioversión eléctrica, puesto que nos determina las características del ritmo y saber cómo vamos a abordar cada paciente. En el número 1 encontramos la despolarización auricular representada por la onda P. En el número 2, la despolarización internodal, es decir, un periodo de pausa isoeléctrica que se genera en el segmento PR y que, sumado a la despolarización de la aurícula con la onda P, hablamos de intervalo PR. En el número 3 hablamos de la despolarización de los ventrículos con el QRS, y el número 4 nos representa un evento de repolarización ventricular, que es la onda T. Este evento, en términos mecánicos, comparamos el periodo de relajación del corazón para nuevamente el llenado ventricular. Las secciones del electrocardiograma las repasaremos en nuestro taller y la hemos venido repasando durante todas estas magníficas charlas.
Es fundamental siempre recordar unas medidas básicas dentro del abordaje de estos pacientes. De nuestra importancia general, siempre hay que revisar el número 3, el QRS, porque de ahí vamos a lograr definir las características del origen de un ataque a arritmia, si el ataque a arritmia es de origen supraventricular o es de origen ventricular. Las arritmias nodales entran ahora dentro del grupo de taquicardias supraventriculares, que era un tercer grupo que teníamos, pero ahora para facilidad del aprendizaje, la Sociedad Europea de Cardiología, a partir de 2019, con su artículo abordaje de las taquicardias supraventriculares, nos define solamente dos grupos, lo cual nos facilita el aprendizaje y abordaje de los pacientes. Es importante reconocer las características del eje eléctrico cardíaco, porque si yo analizo la anatomía del corazón, voy a encontrar que hay una derivación particular que me puede mostrar un aproximado global a lo que significa el trazado eléctrico dentro del electrocardiograma. Y esa derivación, como lo vemos en pantalla, es la derivación de 2. Este va a ser nuestro eje de trabajo. Es decir, que el paciente al que abordamos con un ataque de arritmia y que requiere de cardioversión eléctrica, siempre lo vamos a monitorizar idealmente en derivación de 2. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues tenemos diferentes monitores, algunos que son simplemente monitores para el registro de signos vitales, u otros como estos, que son equipos mucho más avanzados y que nos permiten no solamente la monitoría, sino ejecutar acciones de manejo sobre los pacientes. Lo que vemos en pantalla es un cardiodesfibrilador. Existen de dos tipos en el mercado. De tipo monofásico, significa que envían la actividad eléctrica de un polo A o una pala a un polo B o pala B. Y los bifásicos que envían la dirección eléctrica en ambos sentidos. Hay muchas marcas alrededor del mundo y es muy probable que nos enfrentemos en nuestros empleos, en nuestros sitios de trabajo, en nuestros sitios de rotación, a un desfibrilador diferente al de la pantalla. A pesar de que Minray es una de las marcas más reconocidas a nivel mundial, podemos encontrar muchos otros desfibriladores y es fundamental reconocer unas partes básicas que nos van a dar el adecuado funcionamiento de este tipo de elementos. Lo primero que vemos acá en pantalla con la flecha es un regulador. Ese regulador me permite encender el equipo y me permite colocarlo en un modo de monitoría de desfibrilación manual, en un modo de marcapasos o inclusive en un modo de desfibrilador externo automático o DEA, o también conocido como desfibrilador de acceso público o DAP. Vemos acá un selector de la carga, parte de la energía. Algunos desfibriladores cuentan con la selección de la energía dentro del regulador que vimos en el paso número 1. Lo que sigue va a ser fundamental, un botón de carga. Ese botón de carga se encuentra tanto en la base como en una de las palas del desfibrilador. Y el botón que sigue, el botón de descarga, con el cual ejecutamos nuestra actividad eléctrica. Esos son los elementos básicos. Sin embargo, debemos reconocer otras partes fundamentales. Viene acá la pantalla con la monitoría que nos brinda en ocasiones elementos para la monitoría de otros signos vitales además de la frecuencia cardíaca. Sin embargo, es de nuestro principal interés la frecuencia cardíaca y vemos también el trazado del ritmo. Adicional a eso, vemos un selector de derivaciones. Siempre que encendemos un desfibrilador, como es un equipo de respuesta rápida para atención de pacientes críticos en parada cardiorrespiratoria o en ritmos inestables, el desfibrilador, al uno encenderlo, siempre se presenta en derivación de palas. Esta derivación debe ser cambiada, entonces, ¿a qué contexto? Al que habíamos nombrado en nuestras diapositivas anteriores, a la derivación número D2. Contamos con otro botón que nos permite ampliar el voltaje o la carga de la imagen de manera que logremos identificar características que pueden ser muy tenues a la hora del análisis de la pantalla durante el abordaje de nuestro primer ritmo. En estos botones vemos la posibilidad de colocar a nuestro desfibrilador en modo sincrónico. Esta es una palabra fundamental y es un elemento muy importante a la hora de abordar nuestros pacientes porque
al colocar este elemento en modo sincrónico y abordar una taquiarritmia inestable, cuando yo ejecuto la actividad eléctrica, el cardiofibrilador automáticamente sabe en qué milisegundo debe enviar la descarga eléctrica para poder ser efectiva sobre este ritmo. Y a continuación, nuestras palas. Una pala para cada mano son las palas con las que ejecutamos nuestra actividad eléctrica o el procedimiento. Estas palas son de una base metálica, son intercambiables entre tamaños adulto y pediátrico. Cada pala cuenta con un botón de descarga, así como lo vemos en pantalla el botón número 3 en la base. Uno también puede descargar desde cada pala. Lo vamos a repasar en nuestros talleres. Es fundamental arrancar con el análisis de nuestros pacientes en términos de reconocer el ritmo cardíaco. Y a la hora de reconocer el ritmo cardíaco hay 4 elementos fundamentales que podemos analizar en un tiempo mínimo de 5 segundos y máximo de 10 segundos. Son tiempos suficientes para analizar las características de un ritmo. Lo primero que vamos a ver es la presencia o ausencia de onda P, que nos determina si el ritmo nace desde el nódulo sinusal o no nace desde el nódulo sinusal. Hay claros ejemplos de ambos escenarios. Uno de ellos, si yo tengo una taquicardia con presencia de onda P, puedo decir que es una taquicardia sinusal. Si tengo una presencia de un ritmo que tiene ausente su onda P, puedo decir que es un ritmo que es no sinusal. Ejemplos de esos, taquicardia supraventricular, fibrilación auricular, flúter auricular, y así sucesivamente. Nuestro segundo elemento, el QRS. Siempre debemos iniciar con determinar si el QRS está presente o ausente, porque en los escenarios en los que está ausente, como lo vemos en pantalla y en letra clara, podemos encontrarnos pacientes con ritmos de fibrilación ventricular o asistolia, ritmos que se salen de esta charla porque son direccionados a un protocolo de reanimación cardiopulmonar. Al identificar un QRS presente, debo verificar las características de ese QRS y determinar sus medidas esenciales para saber si este QRS es estrecho o supraventricular o si es ancho o ventricular. El punto de corte, recordemos siempre, de un QRS es de 60 a 120 milisegundos. Por lo tanto, ahí como se ve en pantalla, las medidas nos determinan las características especiales de este QRS. El intervalo RR debe verificarse sobre todo en los escenarios donde identificamos ritmos con QRS anchos, es decir, taquicardias ventriculares. Sin embargo, siempre lo vamos a tener en cuenta en nuestros escenarios de taquicardia supraventricular también. Determinamos si el RR es regular para decir que un ritmo es monomórfico y si es irregular para determinar si un ritmo es polimórfico. ¿Qué utilidad nos da esto? Nos da dosis exactas de cardioversión dependiendo de cada ritmo, inclusive cuando me enfrento a ritmos cardíacos que no conozco el nombre o que nunca había visto antes. Y por último, el análisis de la frecuencia cardíaca. Sabemos que la frecuencia cardíaca en un adulto joven debe ser, según las guías de la American Heart Association, de 60 a 100 latidos por minuto. Si supera este elemento, pues lo llamamos taquicardia. Si baja de ese elemento, el nombre de bradicardia, recuerden que aplica solo por debajo de 60 latidos por minuto. Sin embargo, en pantalla aparece 100 latidos por minuto porque es nuestro punto de corte. Entonces, vamos a hacer rápido interés sobre el lado izquierdo de este elemento. Una vez definidas esas características del ritmo, esas 4 características, nos enfrentamos al electrocardiograma del paciente y hacemos un análisis rápido de estos escenarios. Lo primero, debemos verificar si este ritmo cuenta o no cuenta con ondas P, que efectivamente las vemos en pantalla, con los círculos del mismo color. Esas ondas P tienen un buen intervalo PR y siempre preceden a un QRS. Eso nos dice que este ritmo es de origen sinusal. Lo segundo es el QRS. Identificamos QRS que miden menos de 3 cuadritos o 120 milisegundos y eso nos da la posibilidad de decir que este ritmo es de origen supraventricular. El intervalo RR en azul, como lo vemos en pantalla, tiene una distancia muy similar.
es equidistante entre los QRS y eso nos dice que este ritmo es monomórfico. Y la frecuencia cardíaca la podemos calcular de muchas maneras, como lo hemos hecho, lo sabemos, dentro de nuestros abordajes del electrocardiograma a través de la secuencia 300, 150, 100 o a través de la división de una constante que es 1500 sobre el total de cuadrículos entre R y R. Adicional a estas características del ritmo, yo debo identificar otros escenarios posibles que me pueden justificar la clínica de un paciente. Si yo veo este ritmo en pantalla, puedo decir que es un paciente con un ritmo sinusal, pero si llega con dolor torácico, que es una de las características especiales que puede cursar un ataque arritmia, debo revisar qué otras características tiene este paciente y dentro de este electrocardiograma, por ejemplo, hallamos esto, un patrón de Wellens tipo 1, indicativo de una angina, con alto riesgo de infarto de la arteria descendente arterial. Entonces, siempre debemos ir un poquito más allá del ritmo. Y revisamos la literatura y encontramos muchos escenarios. La última actualización para reanimación cardiopulmonar que hizo la ILCOR y que hace la American Heart Association nos habla de que el abordaje del paciente con taquiarritmia debe tener la verificación primero de unos signos de taquicardia que puedan considerarse inestables y eso nos determina un manejo que ahí lo vemos que dice cardioversión sincronizada. Cabe aclarar que este algoritmo es directo sobre la parte superior del algoritmo de cardiología a través de sus guías para manejo de pacientes con taquicardia supraventricular, guías que salieron en noviembre del 2019 y que con la verificación del QRS, como lo vemos en pantalla, que es un QRS estrecho, taquicardia con QRS estrecho, siempre nos verifica. ¿Sí? Listo. No, 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 fresco, tranquilo. Listo. Me avisa, por favor. Se está como entrecortando un poquito. Ah, caramba, caramba, caramba. No, no, pues, listo. Entonces, reviso. Entonces, acá, pasando la diapositiva. A la hora de revisar la literatura nos encontramos con bastantes guías internacionales, dentro de esos las actualizaciones que hizo la ILCOR y la American Heart Association desde el 2015, dentro de sus guías de reanimación cardiopulmonar y abordaje al paciente crítico cardíaco, donde encontramos el abordaje de las taquiarritmias y siempre nos señala estos dos elementos. Lo primero es la identificación de unos signos o síntomas que nos determinan que una taquicardia es inestable y que eso es indicativo de paciente con indicación de cardioversión sincronizada. Cabe aclarar, como lo vemos en este algoritmo, que hace parte de los algoritmos de la ACLS Online, que es una forma virtual de entrenarse con la AJA, que la taquicardia descrita está mayor o igual a 150. Recordemos que hablamos de taquicardia mayor o igual a 100 latidos por minuto. Sin embargo, por encima de 150 tiende a ser muy inestabilizante y por eso se relata de esta manera en el algoritmo. Pero no solamente contamos con la AJA o la ILCOR, también tenemos a la Sociedad Europea de Cardiología, al Consenso Europeo de Reanimación. Eh, Dentro de este escenario, por ejemplo, abordamos las guías para el manejo de pacientes con taquicardia supraventricular de la Sociedad Europea de Cardiología, publicadas para noviembre del 2019, donde nos trae un análisis rápido, donde identificamos, como vemos en pantalla, una taquicardia con QRS estrecho que presenta signos de inestabilidad hemodinámica y que tiene indicación de una cardioversión sincronizada. No solamente para la taquicardia de QRS estrecho, sino también, como lo vemos ahora, para las taquicardias de QRS ancho, elemento que inclusive no se utilizaba antes
maniobras vagales o el uso de medicamentos en estos escenarios también se incluyen ahora. Pero decimos, nos encontramos con mucha información, depende en muchas ocasiones del profesional que está abordando cada paciente, cuáles son las decisiones que toma, y hay algunos conflictos entre las tomas de decisiones entre profesionales. Por ese motivo, vamos a hacer una rápida revisión de cómo actuar en estos escenarios. Lo primero a la hora de acceder a un paciente es un escenario de seguridad. Este escenario de seguridad nos permite pensar con cabeza fría qué es lo que tiene el paciente y garantizar justamente la seguridad de mi persona, de mi equipo de trabajo y de mi paciente a la hora de realizar este procedimiento. Vamos a arrancar con un caso clínico muy fácil y muy rápido. Es un caso clínico real de un paciente masculino de 54 años que se presenta al Hospital de Tunjuelito en la ciudad de Bogotá con antecedentes de hipertensión arterial y manejo con losartán 50 miligramos cada 12 horas y tiene un cuadro de 2 horas de evolución de dolor torácico intenso. Es un dolor torácico que es lancinante retroesternal que se irradia hacia la espalda, asociado a disnea de pequeños esfuerzos, sensación de palpitaciones y cuya característica particular es de inicio súbito. Cuando nos enfrentamos a este paciente dentro de nuestra escena de seguridad, debo saber dónde voy a dejar este paciente. Lo voy a colocar en una sala de reanimación o en una sala de cuidado crítico y voy a iniciar una monitoría sobre este paciente. Este es el abordaje de los signos vitales iniciales de este caballero. Tensión arterial, como lo vemos en pantalla, en la parte baja, hacia la derecha, y en blanco, 101 sobre 76 milímetros de mercurio, una frecuencia respiratoria aproximada por el monitor de 19 respiraciones por minuto, una saturación parcial de oxígeno de 83% con FI2 ambiente y una frecuencia cardíaca en 198 latidos por minuto. Dentro del análisis inicial de este paciente encontramos dos elementos erróneos o dos elementos a considerar o a manejar rápidamente. Uno, la desaturación y dos, la frecuencia cardíaca. Entonces, en este paciente me pregunto si tiene alguno de estos 5 criterios que me pueden dar características para determinar que un paciente tiene una taquiarritmia inestable. Estos 5 criterios están definidos de manera internacional y nos dan un abordaje o una aproximación rápida a un ritmo que es sintomático e inestabilizante. Siempre la hipotensión arterial definida como la presión arterial sistólica por debajo del percentil 5 para la edad, que en el paciente adulto corresponde a menor a 90 milímetros de mercurio. Lo segundo, alteración aguda del estado mental en cualquiera de sus presentaciones, agitación psicomotora, delirio, somnolencia, estupor, coma. Lo tercero, signos de choque. Lo cuarto, signos de falla cardíaca aguda, cuya principal representación es la disnea. Y el cuarto, dolor torácico isquémico. Este dolor torácico, las guías lo relatan como ischemic chest discomfort. Significa no solamente dolor, sino cualquier forma de disconfort torácico de características isquémicas como lo es la presión. Las guías son claras en señalar que si uno de estos 5 elementos es positivo, yo debo considerar esta arritmia como una arritmia inestable. Sin embargo, debo aplicarlo en el contexto clínico del paciente. No es lo mismo un paciente que llega con buena tensión arterial, que está orientado, que no tiene signos de choque, que no tiene signos de falla cardíaca aguda y que dice que le duele un poco el pecho, a un paciente que dice que no le duele nada, pero tiene una tensión arterial de 70 sobre 40 milímetros de mercurio. Entonces, siempre debe ser aplicado al contexto clínico de nuestros pacientes. Y en ese escenario, pues vamos a determinar si nuestro paciente realmente tiene o no tiene una taquicardia inestabilizada. Lo primero es entender nuestro algoritmo y arrancamos por acceder a nuestro paciente bajo la secuencia de seguridad. A la hora de acceder a nuestro paciente, lo que hacemos es identificar de manera inicial cuáles son los elementos a trabajar y vamos a tratar las causas subyacentes. Se hacen una serie de elementos o de pasos que no deben ser memorizados, sino deben ser aplicados siempre con lógica. Lo primero debe ser mantener la vía aérea del paciente, suministrar oxígeno de ser necesario. Recordemos que nuestro paciente llegó saturando 83%,
lo que nos dice que está desaturado y que podría requerir suplemento de oxígeno. Monitorizar el ritmo cardíaco, la presión arterial y la oximetría. Colocarle accesos venosos, siempre idealmente 2 accesos venosos, siempre idealmente de gran calibre. Y lograr la obtención de un electrocardiograma de 12 derivaciones de ser posible. Si no, no hay que retrasar la terapia. Si una vez yo he hecho esta primera línea, que la podemos llamar línea de estabilización, línea de abordaje inicial del paciente, identifico que la taquicardia persiste, debo preguntarme si cuenta o no con uno de esos 5 elementos que me determinan que un ritmo sea inestable. Si no tiene ninguno de esos elementos, pues el paciente se va hacia una zona del algoritmo que implica la cardioversión de origen farmacológico, es decir, por fuera de nuestro escenario de cardioversión eléctrica. Pero si sí lo tiene, pues es un paciente que tiene indicación de cardioversión eléctrica y la palabra fundamental, sincronizada. Todo paciente que llega con una taquicardia para cardioversión, recuerden que requiere la consulta a un experto. Sin embargo, hay un escenario especial que tiene taquicardia, que puede ser inestabilizante y que no se cardiovierte eléctricamente. Ese escenario es la taquicardia sinusal. Siempre y cuando abordamos un paciente con taquicardia sinusal, nuestro manejo es tratar la causa. Causas de taquicardia sinusal hay muchas: dolor, ansiedad, miedo, deshidratación, sangrado, fiebre, entre otras. Entonces, si yo identifico un paciente con una taquicardia sinusal que es inestable, mi manejo será tratar la causa. Si es una taquiarritmia que no es sinusal y es inestable, su manejo será, como lo hemos charlado hasta ahora, cardioversión eléctrica sincronizada. Y esas dosis de cardioversión son uno de los elementos que más controversia nos generan entre los profesionales y que en muchas ocasiones nos da un poquito de discusiones entre colegas sobre cuáles son las dosis correctas de cardioversión. Lo primero que yo debo tener a claridad es que en muchas ocasiones me puedo enfrentar a un ritmo que no conozco. Nunca he visto el ritmo que veo en pantalla, pero me llega un paciente que está taquicárdico, está inestable y sé que la indicación es cardiovertir. Lo único que debo hacer es analizar el QRS y el RR. Si el QRS es estrecho y el RR es regular, la dosis de cardioversión va a ser de 50 a 100 joules sincronizado. Independientemente del nombre del ritmo, si esas son las características, la dosis es de 50 a 100 joules sincronizado. Si es estrecho y es irregular, depende de nuestro desfibrilador. 120 a 200 joules si es bifásico o 200 joules si es monofásico. Si el ritmo es ancho y es regular, la dosis de cardioversión a utilizar será de 100 joules. Y este punto especial, si el ritmo es ancho y es irregular, como lo conocemos algunos, por ejemplo las taquicardias ventriculares polimórficas, cuya presentación habitual puede ser una torsión de puntas, así el paciente tenga pulso, la idea es que vamos a desfibrilar a nuestro paciente con la dosis máxima de nuestro cardiodefibrilador y como es desfibrilación será de modo asincrónico. En ese escenario, volvemos a nuestro paciente y vamos a analizar rápidamente las características del ritmo. Verificamos acá nuevamente nuestro trazado eléctrico en el monitor o en el cardiovisoscopio y lo primero que analizamos es si este ritmo tiene o no tiene ondas P y nos damos cuenta que no tiene ondas P, por lo tanto es un ritmo que no es sinusal. Bueno, lo segundo, las características del QRS. Estos que están acá son los QRS y los vemos que parecen estrechos. Al ser estrechos, estos QRS serían de origen supraventricular. El RR o las puntas superiores se ven equidistantes y en ese contexto podemos decir que el ritmo es monomórfico y la frecuencia cardíaca que vemos en pantalla, pues de 198 latidos por minuto, es decir, mayor a 100, lo llamamos taquicardia. ¿Qué quiere decir? Que una vez establecidas las características de este ritmo, yo puedo inclusive llegar al nombre, o si no conozco el nombre, puedo saber qué voy a hacer con este paciente. El nombre de este ritmo entonces corresponde a una taquicardia supraventricular. En este contexto la llamamos inestable. Inestable, ¿por qué? Porque el paciente llegó con dolor torácico y llegó con signos de falla cardíaca aguda, como lo era la disnea de pequeños esfuerzos.
A este paciente, nuestra indicación es entonces cardiovertir eléctricamente. Y siempre para cardiovertir eléctricamente, vamos a arrancar 5 pasos fáciles. Lo primero, una parada de seguridad. Siempre debo recordar que debo garantizar mi seguridad personal, la de mi equipo de trabajo y la del paciente. Una vez he garantizado eso, debo explicar rápidamente el procedimiento al paciente o a la persona encargada del paciente para dar claridad sobre los posibles riesgos y complicaciones que incluyen la parada cardiorrespiratoria. Debo monitorizar al paciente, debo administrar pseudoanalgesia. Es un procedimiento doloroso, así que dependiendo de las características de cada escenario, el contexto sobre todo de estabilidad hemodinámica y la disponibilidad de medicamentos en mi institución, puedo verificar el uso de medicamentos como etomidato, tiopental, ketamina, morfina, dexmedetomidina, hidromorfona, propofol, midazolam, fentanil, remifentanil, lo que tenga a disposición. Y en nuestro punto número 5, me preparo, me alisto y genero la cardioversión eléctrica. Una vez generada la cardioversión eléctrica, verifico la monitoría a ver a qué ritmo ha cambiado este paciente. Y acá es donde nos vamos a poner en práctica todo lo que hemos charlado. Tenemos un paciente que llega en condiciones inestables, ya sabemos que es una taquicardia inestable y que tenemos este elemento en nuestro monitor. Vamos a analizar rápidamente las características del ritmo. Lo primero, ¿ese ritmo tiene o no tiene onda P? No tiene onda P, ¿sí? Es decir, es un ritmo que no es sinusal. El QRS, como lo vemos en pantalla, parece ser ancho, y al ser ancho decimos que el ritmo es de origen ventricular. El RR es regular, es muy equidistante, por lo tanto es un ritmo monomórfico, y la frecuencia cardíaca en 212, pues definitivamente es una taquicardia. De este modo, yo puedo decir que este ritmo es una taquicardia ventricular monomórfica. Y como es una taquicardia ventricular monomórfica, mi dosis de cardioversión, ¿cuál debe ser? Analizo las características del ritmo. El QRS es ancho y el RR es regular. Por lo tanto, la dosis de cardioversión estaría dentro del tercer grupo, que es de 100 joules sincronizado. Siguiente ritmo. Paciente con taquiarritmia inestable. Analizo nuevamente mis cuatro características de ritmo. Este ritmo no presenta onda P, es un ritmo que no es sinusal. Tiene un QRS que parece ser estrecho, todos los QRS aparentan ser estrechos, por lo tanto es un ritmo que es de origen supraventricular. El RR es regular, es decir, es un ritmo monomórfico y la frecuencia cardíaca en definitiva está elevada. Si yo reúno las características de ritmo, puedo decir que este ritmo tiene el nombre de taquicardia supraventricular. Y al ser una taquicardia supraventricular inestable, su dosis de cardioversión es, al ser el QRS estrecho y el RR regular, una dosis de 50 a 100 joules sincrónico. Este que vemos en pantalla. Encontramos las características de ritmo, verificamos si tiene o no tiene onda P, no tiene onda P. El QRS se ve ancho, el RR se ve irregular, no solamente en términos de tiempo, es decir, en su plano horizontal, sino en términos de voltaje, en su plano vertical. Y la frecuencia cardíaca que vemos en pantalla de 205 nos indica que está elevada. Por tal motivo, este ritmo recibiría el nombre de una taquicardia ventricular polimórfica. Y al ser una taquicardia ventricular polimórfica, con las características o el patrón que vemos en pantalla que parecen de ondas o de olas, podemos darle un nombre también adicional que lo denominamos torsión de puntas. La torsión de puntas, en este contexto, QRS ancho y RR regular, es una ritmo o una actividad eléctrica que requiere de una dosis de desfibrilación, por encima de que el paciente esté con pulso. Esto es un escenario fundamental a quitarnos de la cabeza que las desfibrilaciones son solamente para el paciente en paro, porque si yo no desfibrilo este ritmo de manera oportuna, el paciente puede progresar a una parada cardiorrespiratoria. Veamos este que tenemos en pantalla. Analizamos rápidamente. ¿Tiene o no tiene onda P en el cardiovisoscopio?
no nos es claro, ¿sí? No pareciera tener onda P. ¿El QRS es ancho o es estrecho? Es estrecho. ¿El RR se ve regular o irregular? Resulta que no vemos que los trazados de RR sean equidistantes, es decir, es irregular y la frecuencia cardíaca está rápida. Este ritmo que tenemos en pantalla presenta un patrón adicional en la línea basal, que es un patrón vibratorio. En electrocardiografía lo conocemos como las ondas F minúsculas y cumple los tres criterios para denominar este ritmo como una fibrilación auricular, en este contexto, de respuesta ventricular rápida por la taquicardia que presenta. Sin embargo, si yo no logro reconocer el nombre de este ritmo, pero analizo que el QRS es estrecho y el RR es irregular, la dosis de cardioversión eléctrica es de 120 a 200 joules si el desfibrilador es B o bifásico de manera sincronizada, o 200 joules de una vez si el desfibrilador es M o monofásico de manera sincronizada. Este otro ritmo que vemos en pantalla, analizamos rápidamente las características. ¿Tiene o no tiene onda P? Este ritmo sí presenta onda P y esas ondas P las podemos ver antes de cada QRS. ¿Esos QRS son anchos o son estrechos? Son estrechos, es decir, es un ritmo de origen supraventricular. El RR se presenta de manera regular, es decir, que es un ritmo monomórfico y la frecuencia cardíaca es mayor a 100, es decir, es taquicardia. El nombre de este ritmo, si yo junto nuevamente las características del ritmo, es una taquicardia sinusal. Y analizo el QRS y el RR. El QRS es estrecho y el RR es regular. Pero recordemos que el nombre que tenemos acá es de una taquicardia sinusal. Es decir, que a este paciente lo vamos a cardiovertir. No. A este paciente tratamos la causa. Bueno, tenemos unas conclusiones muy fáciles para terminar. Siempre a la hora de abordar a nuestros pacientes con taquicardias que puedan llegar a ser inestabilizantes y que requieran de cardioversión eléctrica, lo primero es nuestro escenario de seguridad. Siempre hay que garantizar primero mi seguridad personal, luego la de mi equipo de trabajo y luego la de mi paciente. Analizar 4 características del ritmo de manera rápida. ¿Tiene o no tiene onda P? El QRS es ancho o estrecho, el RR es regular o irregular y la frecuencia cardíaca es rápida o lenta. Tener a consideración el algoritmo de trabajo, siempre que accedemos al paciente, unas maniobras iniciales de estabilización o de abordaje al paciente. Después de esas maniobras, verificar si la taquicardia persiste y si la taquicardia es inestabilizante o no. Si no es inestabilizante, es una taquicardia de análisis y de manejo con medicamentos. Si sí es una taquicardia o una taquiarritmia inestable, es un paciente candidato a cardioversión eléctrica con nuestra única excepción, la taquicardia sinusal, en la cual tratamos la causa. Y las dosis de cardioversión. 4 grupos fundamentales. Si yo me enfrento a un ritmo que jamás he visto antes, pero tengo un paciente taquicárdico inestable y con indicación de cardioversión eléctrica, a través del rápido análisis del QRS y el RR puedo determinar la dosis de cardioversión. Les quiero agradecer a todos por su atención. Recuerden que estamos en un momento de la historia muy cuidadoso. Por favor, lava tus manos, usa tu tapabocas, cuida a tu familia y cuida tu salud. Muchas gracias.